En aquella época, mi familia sufrió demasiado. Lo que sucedió fue bastante escalofriante. Muchas de las personas que estuvieron ahí murieron de forma trágica al paso de los años. Nunca se pudo comprobar si fue por lo acontecido. Transcurría el año 1983. Yo tenía 17 años. Vivía con mis padres y mi hermana Laura. Ella era mayor que yo. Un día, Laura comenzó a comportarse de forma extraña. Se golpeaba su cabeza contra la pared. A veces hablaba sola. Mis padres no entendían lo que pasaba. Una noche, ella deliraba de una fiebre que traía. Sus ojos se pusieron blancos y hablaba en una lengua extraña. Estábamos tan asustados que llamamos al padre de la iglesia. Él la vio y cuando empezó a rezar, ella se empezó a reír. Pero su voz nos dejó aturdidos. Yo sabía que la persona que se reía no era mi hermana. De inmediato, el padre nos avisó que Laura estaba poseída y que debíamos hacer un exorcismo lo más pronto que pudiéramos, o ella moriría. Nos aconsejó llevarla a un sitio alejado para que los vecinos no se alarmaran. El sitio que nos recomendó fue un hotel abandonado que llevaba décadas fuera de servicio. Seguimos al pie de la letra todas las especificaciones. Al llegar ahí, estaba el padre con 5 personas más. Él nos dijo que eran sus colaboradores. A mi hermana la amarraron en una silla. Ella estaba confundida y nos pedía que la ayudáramos. Cuando el padre empezó a rezar, ella se desmayó. Y de repente empezó a reír de nuevo. Y miró a uno de los colaboradores del padre. Aquel joven empezaron a quebrársele sus huesos. Su cuello se partió y murió ahí mismo. El padre le aventó agua bendita a mi hermana. Todo lo que había ahí empezó a volar de un lado a otro. Mi familia y yo nos moríamos de miedo. El padre empezó a susurrar en latín y Laura empezó a llorar y habló con esa voz extraña. Ninguno morirá de viejo. Todo se calmó y Laura parecía normal. El padre nos dijo que ya todo había terminado. Nos fuimos a casa y nos sentimos aliviados. Al otro día, mi madre fue a revisar a Laura su habitación, pero ella se había suicidado. Se cortó sus venas. Nos fuimos de aquella ciudad. Queríamos olvidar toda esa tragedia. Y pronto nos enteramos que el padre había muerto de un infarto. Aquellas personas que estaban ese día, a los años siguientes, también murieron. Mis padres seguían en la lista y murieron en un aparatoso accidente automovilístico. Lo más extraño es que ninguno murió de viejo. Eso que poseía mi hermana dijo la verdad. Y desde ese día vengo esperando mi muerte. Tal vez sea hoy o mañana, pero no hay escapatoria. En mi adolescencia, me gustaba estar todo el tiempo con mis amigos. Hacíamos demasiadas locuras, pero lo último que hicimos fue muy descabellado. Ahora no hay tranquilidad, solo pensamientos violentos. Una de mis tías
tenía una tabla de Ouija y ella me decía que con ella invocaba espíritus y la gente le pagaba por comunicarse con ellos. Le conté a mis amigos y decidimos robarla un rato, solo para divertirnos. En un descuido de mi tía, lo hicimos y nos fuimos a un hotel abandonado. Estaban por remodelarlo para hacer un casino. Mi tía me había explicado un poco de cómo funcionaba. Había un triángulo de madera que se movería en cualquier dirección a una letra específica del alfabeto. Si hacíamos contacto con un espíritu, el triángulo se movería por sí solo, y solo era deletrear para entablar una conversación. También me dijo que había que tener cuidado, pues muchos espíritus son malos y tratan de engañar a cualquiera. Y lo más importante es que al terminar todo, hay que hacer una especie de cierre para que los espíritus vuelvan a descansar. En horas de la noche ingresamos a ese hotel y ahí comenzamos a manejar el triángulo y preguntamos si alguien estaba ahí, pero no pasaba nada. A lo lejos se escuchó un llanto. Preguntamos de nuevo si alguien estaba ahí. El triángulo se movió solo y deletreó sí. En el fondo del pasillo había un hombre de negro. Todos nos asustamos y corrimos de aquel lugar. En casa no le comenté nada a nadie, pero al otro día comenzó mi calvario. Empecé a ver a ese hombre de negro en todas partes. Mis amigos también lo veían. Rápidamente me acordé que no hice el cierre de la conversación. Y tal vez ese espíritu se había venido con nosotros. Estaba tan espantado que le confesé a mi tía lo ocurrido. Me regañó por lo que hice, pero su temor fue el de no haber cerrado ese vínculo con el más allá. Así que decidimos volver a ese hotel y me aseguró que la única forma era recuperar la tabla de Ouija y hacer un exorcismo para que ese hombre de negro desapareciera. Me dirigí con mi tía y mis amigos. Encontramos la tabla de Ouija. Mi tía hizo sus cosas y recalcó haber cerrado ese vínculo. Pero no fue así. Mi tía fue acuchillada por uno de mis amigos. Estaba poseído por algo. Yo corrí por ese lugar junto a mis otros compañeros, pero también murieron acuchillados. Mi amigo que tenía el cuchillo me acorraló en una habitación y me dijo: «Me gusta tu cuerpo. Me servirá para vivir en este mundo de nuevo». Él se cortó la garganta. Ahora me siento extraño, pero cuando veo esos cuerpos desangrados, me genera placer. Siempre escuché la historia de aquel hotel abandonado, donde sucedieron unos terribles asesinatos por parte de un huésped, que sin razón alguna mató a 12 personas con una escopeta. La policía lo capturó y lo único que dijo fue que una voz extraña lo obligó a hacerlo. Yo soy periodista y me dedico a estudiar lo paranormal. Así que visité al asesino en la cárcel. Hablamos varios minutos, pero solo me decía que una voz extraña lo obligó, que ahí habitaba un espíritu maligno que se apoderó de su cuerpo. Esta historia me generó mucha intriga. Me dirigí ahí con una gitana que se comunicaba por medio de las cartas y un padre, por si era necesario hacer un exorcismo en caso de que todo saliera mal.
Llevamos una mesa pequeña y unas velas. La gitana sacó sus cartas y empezó a pedir alguna manifestación. Noté que los espejos de ese hotel estaban rotos. Y qué susto sentí cuando la mesa empezó a temblar. Una mujer se empezó a acercar hacia nosotros. Estaba pálida y ojerosa. Sus cabellos eran blancos y tenía gusanos. El padre sacó su Biblia y se acercó hacia ella. Inesperadamente, la mujer desapareció. La gitana empezó a leer las cartas y nos explicaba que esa mujer era un demonio y que su único objetivo era no dejar salir a ninguno con vida. Decidimos marcharnos de inmediato, pero cuando el padre pasó enfrente de un espejo, la mujer salió de él y se llevó al padre hacia dentro del espejo. Corrimos aterrorizados hacia la salida. Ahí había otro espejo. La gitana se paralizó enfrente de él. Desde el reflejo se veía a esa mujer detrás de la gitana, sacando un cuchillo y le cortó el cuello. Como pude, salí de ese endemoniado hotel. Pero desde ese día, veo a la mujer en cada espejo que me tropiezo. De inmediato, los cubro con una sábana o lo que tenga a la mano. Si me descuido, aunque sea un segundo, podría morir.